Amigos, Luis Arata, actor argentino, genuino y el más alto representante de una línea interpretativa que comienza con Roberto Casó, con Enrique de Rosas. El gran actor introductor en nuestro país de los maestros del teatro contemporáneo. Luis Arata esta noche con nosotros en una conversación en la que se va a aludir al teatro y al hombre. Arata. Dígame. Lo primero de todo, como siempre, sus comienzos. Los comienzos de un hombre que hizo un fervor especial de su profesión, de su vocación. Los comienzos no puedo cambiarlos, ¿no? Ya los he dicho muchas veces. Ya están escritos. Pero ya están escritos. Pero, por si hay alguien que no los conoce, los voy a repetir. Estamos allá por el año 15, principios del 15. Fui presentado a nuestro eminente, a esa gloria del teatro argentino que se llamó Roberto Casó. Ajá. El hombre muy amable, muy atento, muy cariñoso. Un buen día me presentó a Enrique de Rosas y Humberto Zurlo, actores, primeras figuras de la compañía de Florencio Parravicini, que Parravicini, llegado el mes de noviembre, por los calores ya no actuaba más. ¿Podía darse ese lujo? Podía darse ese lujo. Y entonces el conjunto de la misma compañía actuaba por los teatros de la periferia o iban a Rosario, hacían gira por el interior. Y ese año la compañía de Rosa Zurlo actuaban en el Teatro Variedades. Casó, muy amable, me llevó, me presentó a De Rosas y me tomaron como actor, en fin, como aficionado, como vocacional, ahora diríamos. ¿Usted ya era aficionado? ¿Había realizado...? Sí, había trabajado ya 2 o 3 veces. ¿Así? ¿Dónde? Sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? Había trabajado en festivales que organizábamos y mis amigos me decían, tenés que ir al teatro, vos ya debes estar en el teatro. Pues me entusiasmaron tanto que abandoné estudios, de que casi familia, ¿no? Abandoné porque, imagínense, los disgustos, muchacho joven como era yo y abandoné estudios, abandoné todo. Yo ya vivía desde muchacho en el colegio, vivía, en fin, alocado por inquietudes artísticas que se iban acentuando con el tiempo que yo mismo no me daba cuenta. En la escuela me llamaban cara de goma, porque los compañeros siempre me sorprendían haciendo algún gesto. Un día en una mueca que le hacía un compañero, el médico iba a decir, el profesor, el maestro me ve y me dice, ¿qué le pasa a usted? Digo, me duele la muela. Bueno, y así me pasaba la vida haciendo muecas y diciendo chistes, hasta que en esa oportunidad, como le digo, fui presentado a don Enrique de Rosas y a Zurlo, y empecé a actuar con ellos. Me dieron papelitos pequeñitos y vieron en mí que había un muchacho que deseaba trabajar, que me inquietaba, que había tomado el teatro en serio. Y entonces me fueron acompañando, me fueron ayudando. De Rosas, en ese sentido, era un hombre hospitalario. Ah, sí, era un hombre maravilloso. Maravilloso porque él también había empezado de abajo. Como deben empezar todos los actores. Conocía o sabía que todos somos peldaños. Eso ¿no? es. Y ya contaré algunas cosas de él. Y un buen día de Rosas, ya eran 3 meses de temporada, me dice, bueno, Arata, dice, yo estoy muy contento con usted, en fin, va a ganar un sueldo, muchas gracias, señor, va a tener un sueldo de 80 pesos. Fue tan grande mi entusiasmo que emocionado lo fui a ver a Casó y le digo, vea, señor Casó, le digo, su discípulo, en fin, no sé si progresa, se adelanta, pero entusiasmo tengo mucho. El señor Enrique de Rosas me ofreció 80 pesos de sueldo. Imagínese. Claro, estábamos ya en el mes de enero, febrero, el calor fastidiaba cada vez más. Claro, el teatro, las entradas eran cada vez más frías. Más frías, poca gente y
y el negocio se resentía y las entradas no daban mucho dinero hasta que un día de Rosas me dice: ve, Arata, lo he llamado para darle una mala noticia. Y usted dirá, me dice: ve, Arata, ¿Qué pasaba? yo le he prometido a usted 80 pesos de sueldo, pero usted ve cómo va el teatro y no se los puedo pagar. Perdóneme, haga lo que usted quiera, en fin, con ese tono en que hablaba de Rosas. Vea, Arata, váyase. ¿Qué quiere que haga? No sé qué hacer. Váyase. ¿Ah, sí? Me dio tanta emoción. Le dije: vea, señor de Rosas, si no puede pagarme, no me pague. Pero no me eche. Estoy aprendiendo. No me eche. Muy bien. ¿Y él qué contestó? Emocionado, se abrazó a mí, me dio un beso y me dijo: así empecé yo. Muy bien. Qué lección de Sí. hombre a hombre y de actor a Así es. actor, sobre todo. Y trabajamos, imagínense, muchas veces, muchos años juntos. Fuimos dos hermanos en el teatro. Y él un gran maestro y un gran artista. Arata, Dígame. en el colegio usted era cara de goma. Cara de goma, sí. Yo casi soy hombre al suelo. Sí, Cara de goma. sí. Bueno, Sí, era el apodo que tenían mis compañeros. bien. Vea, hace muy pocos años, ahora recuerdo, perdóneme, Sí. mi director se llamaba el señor Direncio. La escuela era Masa 151. Lo encontré en Córdoba hace muy pocos años. 5 o 6 años. Lo encontré en Córdoba, vino un viejito a verme al camarín y me dice: ¿me conoces? Sí, mi director. Creí que no me ibas a conocer tan viejito. Tengo 83 años. Nos abrazamos, nos besamos Qué lindo. y me dice: ¿tenés retratos? Sí, mi director. Me dice: dame unos cuantos retratos. Le di unos retratos y me dice: los llevo a mi casa y todas las noches los voy a mirar. Porque te recuerdo cuando eras niño. Y ahora que ya sos un hombre y un gran artista, tienes de mí la admiración y todas las noches quiero mirar. Qué lindo. Recordar tus años de niño. Bueno, en el colegio usted es cara de goma. Cara de goma. En toda su carrera, en toda su Sí. interpretación artística, Sí. lo que primero llega es esa máscara cómica y trágica, tragicómica de su parte. Gómez Carrillo dijo que usted era la verdadera máscara Sí, de humanidad. Y Pirandello mismo también lo dijo, ¿verdad? sí, así es Bueno, verdad. ahora bien, ¿esta cara nunca le trajo ningún inconveniente? Sí, No me diga. terminada esa temporada que hicimos una gira que ya la recordaremos, después de poco tiempo, pocos años, actué en el Teatro Comedia, donde estaba como primera figura Lola Membrives, Juárez, Feliz Mesa, León, estaba Reforzo, que hoy le dimos sepultura, esposo de doña Lola. ¿Y? Una compañía de grandes actores. Y se ensayaba una revista argentina, de Bayón Herrera, Valerini y Antonio de Bassi. Se llamaba La Divina Comedia. Yo hacía varios personajes. Oiga, que eso es divertido, que se llame La Sí, Divina Comedia, La una Divina revista de Comedia. Bayón Herrera. Sí. Es bastante pretencioso, Sí. ¿no? Además, ¿usted ahí le enseñó a doña Lola Membrives a bailar el tango? Es verdad. Me bien Sí, dicho. Sí. es verdad, sí. Y sigamos. Me tomó mucho cariño, muchacho joven, argentino y todo, y eso también, en fin. Fuimos grandes compañeros y hoy somos grandes amigos. Lo fuimos siempre. Y Su cara. ensayábamos
ya llevamos un mes de ensayo, mis papeles eran muy breves, ¿no? Entonces yo ya lo había marcado, el director, señor Juárez, que dirigía la compañía, había marcado los ensayos y todo. Pero un buen día viene a ver el ensayo uno de los empresarios, que no quiero nombrar. Y vio el ensayo y vio, en fin, los papeles que ensayaba yo, me observaba mucho este hombre y lo llama al secretario del muchacho Pierotti, argentino también, Luis Pierotti, y le dice, dígame, y yo lo oí desde el escenario, le dice, dígame, ¿quién es ese? Dice, un muchacho, en fin, que recomendó, casó, ese, ¿y qué hace? Y está ensayando. Con esa cara no sirve, hay que sacarlo. No, pero dicen que es bueno, que es un muchacho que adelanta mucho, que... No, sáquelo. Vea, con esa cara no se puede hacer nada bueno. Así que sáquemelo del escenario. Imagínese cómo quedé yo. Después del ensayo vino el señor Pierotti y me dice, ¿qué le ha pasado a usted? A mí no me pasa nada, digo. Pero, ¿y la cara? ¿Qué quiere que haga con la cara? Yo no sabía qué decir, yo tenía hasta lágrimas, y no, la cara, y bueno, no puedo hacer algo, ¿y qué quiere que haga? No tengo otra, sí, pero no le gusta la cara, y bueno, otra no tengo. Pero entonces ensayo con más entusiasmo, sí ensayo con entusiasmo, pero sí la cara, y digo, y bueno, ayúdeme usted, le digo que, en fin, mañana véame el ensayo, a ver si hago algo con la cara que sea útil, ¿no? Bueno, y fueron pasando los días. Llegó el día del estreno de la revista y Dios me ayudó mucho. Como buen creyente, Dios me ayudó mucho. Gustaron los papeles que hice. ¿Aplausos? Aplausos muy grandes. Estaba acaso en un palco. Gustaron mucho y tuvo que ir el señor Juárez y Lola Membrives a decir, Marata, salga, ve que lo están aplaudiendo, que lo reclaman, que piden por... No, yo tenía la cara, recordaba lo de la cara que no servía y cohibido, ¿no? Ante esas figuras del teatro español. No podía salir de espaldas. Sí, y me sacaron, el público me aplaudió, en fin, tuvo un éxito, dentro de lo que yo hacía fue un éxito muy lindo. Y 7 años después, la compañía Aratas y Marifranco, cuando nos fuimos del Nacional, firmábamos contrato con ese señor que mi cara no le había gustado. Después de muchos años, más de 20 años, siendo yo presidente de la Casa del Teatro, lo recogimos en un banco de la Plaza Lorea. Las vueltas de la vida. Sí, lo llevamos a la Casa del Teatro, donde vivió al lado de sus compañeros y un buen día murió cristianamente, como debía morir. De lo que es podía sobre todo no haberle gustado aquella tarde demasiado rápida, sí, demasiado apresurada su cara, sí, pero seguramente siempre y para siempre le gustó, sí, su alma, sí, que es el rostro invisible pero más perdurable, ¿no es cierto? Así es. Arata, y sus manos tienen una historia especial. Yo sé que usted guarda ahí alguna cosa de especial valor. ¿Por qué no nos cuenta eso? Sí, el año 31 estamos en el Teatro Sarmiento, una gran compañía. Me acompañaba entonces Tita Merelo y un gran elenco que no quiero enumerar ahora. Sí. Y apareció una noche a mi camarín un muchacho judío que era actor y administrador de compañías judías. Vino al camarín, me dice, Arata, vengo a saludarlo, le traigo un gran actor. Se había anunciado que venía un gran actor al Teatro Excelsior entonces. Me dice, se lo voy a presentar, se ha entusiasmado viéndolo trabajar a usted.
hacíamos una pieza de Linares Rivas. El hombre se acercó, una cara muy simpática. La obra se llamaba Fuera de la Ley. Me tomó las manos y me las besó. Y habló en inglés. Yo no hablaba inglés. Yo me defendía si hablábamos francés o italiano. Y el muchacho que iba haciendo la traducción de lo que decía el actor, me dice, vea, le besa las manos porque ha estado en la platea conmigo, viendo la obra, y a través de su cara y de sus manos, yo le expliqué algo, el asunto, se emocionó porque usted le fue explicando y dándole emoción con su cara y con sus manos. Lo interpretó Por eso, todo, aún sin entenderlo, lo interpretó. Sí. A los pocos años, mejor dicho, no, pasaron algunos años, yo pude verle una noche El plato de madera, que hacía una gran interpretación. Fui a su camarín y entonces yo le besé las manos a él. ¿Quién era? Y le dije, Benami. Ah, el gran actor El gran israelí. actor Benami. Como le digo, le besé yo sus manos y le dije, ahora el que le besa las manos soy yo, pero ahora no está frente a un actor como Arata, está usted estoy frente a un actor eminente y universal como es usted. Muchas gracias por la noche, por la fiesta de arte que me ha dado. Usted tampoco había entendido quizá las palabras del plato de madera, pero he visto esa gran máscara Sí, teatral. Esa máscara y esas manos. Y esas manos, y llenas retribuye de ese belleza. homenaje. Así es. Muy lindo, muy interesante y muy bueno todo. Bueno, amigos, las manos, el rostro y el recuerdo de Luis Arata. Ya tenemos casi todo con nosotros. Mientras pasamos a otros matices de su vida, hacemos una pausa. Y buen estómago. Como los héroes homéricos, sabía comer y sabía comer, cantar, sabía festejar las cosas. Espíritu y estómago, ¿no? Claro. No digo materia porque no era materia, era espíritu. La verdadera unidad psicosomática. Sí. Arata está recordando ahora sus comienzos, asistido por todos nosotros, un espectador crítico como es Lemos, Sí. un autor como es D'Artés, nos van a ayudar, nos van a interferir, nos Sí. van a aportar sus propias visiones, Sí. ¿no es cierto? Así es. Aquellos comienzos de que hablábamos recién, Arata, año 15. ¿Del 15 Sí, hasta sí. cuándo está usted con De Rosas? Sí. El año 15, aparte del 14, 15, después del Variedades. que ya ¿El le Variedades conté. estaba en el mismo lugar donde ahora? ¿En El Constitución? mismo, sí, sí lo mismo. No. Salimos en gira. Y el debut de la compañía era en Corrientes, provincia de Corrientes, la Sí. capital. Sí, sí, sí. Y en el viaje era 3-4 días de vapor, el empresario y la primera figura femenina, yo no sé, simpatizaron tanto que a los 2 días de estar en Corrientes desaparecieron. Eran 2 turcos, hay que ver cómo se llamaron, rápidamente y se fueron. ¿Y usted? Las demás figuras que tenían dinero volvieron a Buenos Aires, ya actores avesados, ya de años. Pero yo que recién empezaba, yo no quería volver. Yo quería trabajar. Claro. Y Enrique, que tenía espíritu aventurero también, de Rosas, y se formó la compañía. Formó, en fin, con las figuras, hizo repartos de obras y empezamos a andar. A mí me dio un primer puesto, como yo le dije, de Rosas, le digo, señor, le digo, tampoco nada, usted hace lo que yo le digo, basta, muy bien. Ya le pagaba los 80 pesos. Ganaba 150. Un fortunón. 150 y siempre ahorraba algo. Yo me hacía todo. Lo único que no podía hacerme era un traje. Pero me hacía Hoy todo. tampoco. Pero no era marrete o sí es amarrete. No, No tiene nada que ver con los genoveses, somos así. no, nada. A pesar de haberlo Bueno, interpretado tanto. Y anduvimos deambulando de un sitio a otro, de un pueblo a otro, hasta que llegamos a Colón. Colón es un pueblo de Entre Ríos. Frente a Colón hay un pueblo en el Uruguay.
recuerdo, en fin, en aquella época había un saladero, que creo que está todavía. Yo no sé, no viajo. Sí. Bueno, un saladero. En fin, nos compraron 2 funciones. Creo que pagaron por esa función y toda la compañía 180, 200 pesos. De ahí no pasaba. Bueno, ¿Y? fuimos, cruzamos con un botecito y fuimos a un teatro, una gran población, 4 o 5 mil almas, un teatro magnífico, un teatro muy lindo. Se llenó enseguida, a las 9 ya estaba la sala llena, pero el público entraba y con esta particularidad, cada persona que entraba con un perro. Claro, un saladero de eso, había carne, un frigorífico, había carne y todo el mundo tenía su perro. Entraba él y su perro. Así que los pasillos estaban todos llenos de perros. Bueno, el primer acto iba esta pieza... Sin alusión a los críticos, ¿no? No tiene nada que ver con los críticos. Además de los críticos. El Arlequín. Lesiones. Sí, Lesiones, que había estrenado Pablo Podestá y García de Rosas. Bueno, el primer acto pasó bien. Claro que nos interrumpían a veces el diálogo en escena. La gente que estaba en los palcos o plateas se saludaban unos con otros y conversaban. ¡Che, mandate las rezas! ¡Ya cargamos el barco! Hablaban sus cosas y nosotros seguíamos con la comedia. Los perros, en fin, no conversaban entre ellos sin molestar mucho. Pero en el segundo acto, el personaje que hacía de Rosa, el papel protagónico, sufre una crisis de nervios, le da un ataque y empieza con sus gritos, sus alaridos. Un perro no le sentó bien esos gritos, le molestaron esos gritos. Y le contestó de abajo. Se acercó otro perro y hizo lo mismo, ladró. Y se juntaron más y empezaron a ladrar. Y nosotros a levantar la voz. Y los perros a ladrarnos ya eran todos a ladrarnos. Hubo un momento que no se sabía dónde estaban los perros, si era arriba o abajo. Qué buenos recuerdos. Ahora, ¿cómo era desde el punto de vista humano Casó? Casó, maravilloso. El gordo Casó, era hermoso, era un hombre maravilloso. Gran compañero, gran amigo, simpático. A los 10 minutos de conversar con usted ya era un viejo amigo suyo. Era pura bondad, puro corazón. Y tenía una particularidad. ¿Cuál? Cuando se caracterizaba, se Así. iba 1 hora antes de la función. Y se ponía en el camarín allí, se caracterizaba. Bien, 1 hora antes, iba siempre. Con tanta Sí. prolijidad. Sí, señor, con una prolijidad. Y él hablaba con todos los amigos, pero le estaba con su cara, Sí. miraba, Y desde el punto de cantaba. vista humano, Humano, vea, le voy a dar un detalle para que vea dónde llegaba el corazón de este hombre. Tenía un chofer, tenía un Cadillac. Su chofer, si no se reclame, no se puede saber. Le digo para que viera un auto hermoso Sí, que sí, tenía, claro. y el chofer muy amigo de él. El chofer estaba todo el día en el camarín de él, que lo admiraba, y se tuteaban como 2 hermanos. Cosa que no podía hacerlo cuando estaba el administrador, porque le decía, ¿qué hace usted ahí sentado al Amoroso, chofer? cierto. ¡Repiese! ¿Eh? Amoroso. Bueno, sí. Pero Casó era una criatura, un chiquitín, pura onda. Bueno, se tuteaba con él, eran íntimos amigos, pero un día este chofer cometió una torpeza tan grande y dolorosa que Casó se vio en la necesidad de despedirlo. Pero como lo quería tanto, no se le ocurrió otra cosa más que fingir un momento de miseria en su vida, y para poder despedirlo vendió el auto. Qué maravilla. hoy no hubiera sido posible de ninguna manera, a no ser un espíritu como el de él. Sí, Qué me maravilla. parece maravilloso. ¿Eh? Maravilloso. Qué rasgo espiritual, Sí. qué actitud de carácter, qué extraordinario. Recuerda, Arata, la mesa ahí en la esquina del tropezón, del restaurante, era mesa de amigos. Después de la función, a él le gustaba mucho comer como los artistas de antes, que eran bohemios. Ahora del teatro a casa. ¿No es cierto? Sí, Han cambiado las modas, sí. Pero entonces el cenáculo, la peña,
se realizaba después de los espectáculos. Era una cosa muy bonita. Era un rito. Era un rito. Sí, un rito, Y sí. Casó tenía su mesa, ahí en la terraza, que quedaba a 2 pasos nomás del Teatro Nuevo, el Teatro Corrientes. ¿Dónde está la confitería Premier? Ah, sí, donde está la Premier ahora, pero entonces era una cosa más bohemia, ahora una cosa más estirada, ¿no? Bueno, y entonces él presidía la peña, y todo el mundo ahí se sentaba, bueno, el único que quedaba era él, al final, para pagar las cuentas. Porque todos comían y se retiraban después de conversar, pero... Ya en la madrugada, En las primeras seguramente. horas de la madrugada. Sí, ¿no? sí. Ya. Y además de los actores iban los periodistas, A los periodistas. los escritores. Y el sobre mismo- todo los periodistas, ¿no es cierto? Que entonces ganábamos muy poco, ¿no? No podíamos permitirnos el gusto. de Querido pagar Lemos, ¿usted cómo lo conoció a Arata? Ah, lo de Arata. Yo tengo un recuerdo de Arata, un recuerdo de mi juventud, un recuerdo muy lindo. Nunca lo conté, ni se lo conté a él. Sí, qué Yo linda lo con- primicia para nuestros amigos. Sí, para los amigos y para nosotros y para los que no también. Yo nací en San Cristóbal, en el barrio sur de San Cristóbal. Allí estaban los muchachos aficionados, los filodramáticos de entonces, ¿no? Los vocacionales de hoy. De hoy. Claro. En fin, menos presuntuosos que los vocacionales e independientes de ahora. Eran muchachos sencillos, eran artesanos, artistas ellos también, porque eran obreros, pero pintores, pero pintores de puertas, de paredes, albañiles, herreros, y ahí salieron de esos filodramáticos grandes actores también. ¿Cómo no? Así que era la conjunción del Sí. trabajo y del arte. Y del arte. Qué lindo. Pero el arte sacrificado y el trabajo sacrificado. Sí, 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 sí. Una cosa por la otra. La verdadera vocación. El trabajo sacrificado por el arte y el arte por el trabajo. Era una cosa muy linda. Yo era amigo de todos esos muchachos, ¿no? Porque ya a mí me gustaba el teatro y me gustaba también amasar los sueños juveniles con ellos, ¿no? Claro. Entonces yo, en fin, condiciones de actor no tenía muchas, ¿no? La verdad. Pero me gustaba alternar con ellos. Entonces estaban en auge Florencio Parravicini, Sí. Roberto Casó, Pablo Podestá y Luis Arata. Aclaro esto, ¿no? Que Arata no me lleva a mí muchos años, ¿no? Con relación a aquella época. ¿Es Pero- cierto? Sí, es verdad. Defiéndase. No les Usted llevo parece muchos mucho más años. pibe. Le doy una chance. No les llevo muchos años y no me los da para no cansar. No. Pero, ¿sabe lo que ocurrió? Pero ocurría esto, que ya entonces Arata, joven, ya era popular, porque él le hizo una carrera meteórica, rápida. ¿Así? Sí, en pocos años él se fue arriba, al punto, que voy a lo mío, tuvo imitadores, porque no tanto a Parravicini, ¿no? Ni al mismo Casó, imitaban a Pablo por su temperamento y a Arata por eso su físico y su cosa exterior. Claro que lo exterior, porque lo interior era difícil imitarlo. Claro. Bueno, ahí lo conocí yo entonces a Arata. Indirectamente. Indirectamente, gracias lindo. a los filodramáticos de mi barrio, de mi querido barrio San Cristóbal Sur, que a veces voy por allí, ¿no? Y me trae muchos recuerdos íntimos, ¿no? Bueno, entonces, después ya fui espectador. Espectador que pasaba por la boletería. Después espectador, si se quiere, profesional, porque ya entré en la carrera de crítico, que es ser espectador con obligación, espectador profesional, que entra gratis, nada más. Es una ventaja que uno Pero lo tiene que pagar escribiendo. y ¿no? lo tiene que pagar Claro, escribiendo, y yo lo sobre creo, ¿no? todo en el periodismo de antaño, que no es el periodismo de ahora, que íbamos después del café y después de comer allí en la mesa de Casó y de Arata y todas esas cosas, íbamos a trabajar a las 4 de la mañana y hasta las 6 de la mañana, ¿no? No hablemos de la paga, ¿no? Claro. Que se cobraba de vez en cuando, porque entonces yo siempre me acuerdo del pobre Escobar, ¿no? Que tenía última hora. Y decía, no, nos decía que fue maestro nuestro. Este es un periódico de combate, hay que hacer periodismo de combate. Y yo le decía, sí, pero aquí el único día que libramos batallas es el día que hay que pasar por la caja. Ese es el combate. Ese era el combate. Ahora usted, ¿no? Lemos, acaba de Sí. mencionar Última Hora. Y Sí. Última Hora está vinculada a la vida de D'Artés. Seguramente, sí, ¿cómo no? Porque alguna vez, yo sé, usted leyó un aviso en Última Hora y eso le despertó su primer sentido de autor teatral,
era un muchacho, era un conscripto, ¿verdad? Sí. La confección en Granaderos a Caballo. Bueno, y entonces fue cuando produjo un primer ensayo para aquel concurso. Es verdad. De aquel tiempo en adelante. Se llamaba Tomando el Fresco la pieza. Tomando el fresco. Sí. Sí. Rompieron todas las sillas en el Teatro Nacional la noche que se estrenó la pieza. Un estreno ruidoso. Sí, sí, Fue un estreno ruidoso. Ahora bien, D'Artés, de todos sus estrenos, de su tan entrañable carrera de escritor teatral, ¿qué recuerdo pintoresco, qué recuerdo No, yo tengo un colorido recuerdo- tiene? Tengo varios recuerdos, yo necesitaría mucho tiempo para poder contarlos todos, pero tengo uno bastante interesante. ¿Sí? Bueno, hay dos cosas. Después voy a hablar del estreno de La Gata de los Chicos Crecen, ¿no? Claro. A mí me pasó una cosa cuando estrené una de las primeras piezas con Muñoz Alipi, que se llamaba Hasta la Hacienda Baguala, calle Aljahuel con la seca, con el finadito de Amel, pobrecito, que se llevó un entusiasmo grande y estrenamos con Muñoz Alipi. La pieza fue bastante bien, fue uno de los primeros éxitos nuestros, en esa época siempre presentaciones era una cosa vaga, ahora cualquier pieza va siempre presentación. Hicimos la Hacienda Baguala y cuando terminó la temporada, Muñoz y Alipi se fueron a veranear a Montevideo. Y la compañía dijo, nosotros queremos explotar el éxito y a ver si podemos ir al Rosario, ¿qué les parece? Claro. Yo digo, por nosotros, vayan, encantados, nosotros les damos permiso para hacer la pieza. Si Muñoz y Alipi quieren, entonces Muñoz y Alipi dijeron, ¿cómo no? Vayan tranquilamente. Entonces uno de los galanes que tenía, ¿no? Se fue con la compañía a Rosario para hacer la obra y la estrenaron allá. Ahora tuvieron la gentileza de mandarme un pasaje, Damel no podía ir porque tenía el consultorio, y me mandaron un pasaje para que fuera a ver el estreno. Yo tomé el tren, me fui a Rosario y llegué cuando estaba en el segundo cuadro de la obra, porque eran obras en un acto y 3 cuadros. En el segundo cuadro llegué y me senté en la platea, estaba el teatro lleno, y veo cómo estaba representándose la comedia. Y de pronto veo que al final del segundo cuadro, había un baile allí en una casa de familia, había una chica sentada y el protagonista, que lo hacía Muñoz, tenía que ir a sacar a una de las chicas que le había dejado el novio, que era Lipi, porque tenía un disgusto con ella. Entonces, va a sacarla y veo que, con sorpresa, de que antes de sacar, resulta que la chica va, toma una tabla de planchar que había colgado de un clavo, va arriba en una mesa y se pone a planchar, y baja el telón. Entonces yo digo, pero estos están locos, ¿qué están haciendo aquí si esto no está en la obra? ¿No estaba en su libro? No están en la obra. Digo, ¿qué pasa? Bueno, pues la gente aplaudió al final, gran éxito, salí a escena, saludé, y cuando bajaron el telón le digo al director, que es el galán, dígame una cosa, ¿qué pasa acá con la pieza? ¿Cómo que pasa? Digo, claro, ustedes aquí resulta que han hecho un final que no está en la comedia. ¿Cómo que no está? Está en la comedia, ¿cómo no va a estar? No, señor, no está. Sí está, no está. Bueno, entonces dice, traiga el libro, dice el galán. Entonces se van al apuntador, el apuntador va, trae el libro. Y dice el galán, mire, usted es el autor. ¿Qué dice acá? Como aquí, el final. Dice, sí, ustedes han puesto acá en la obra, Rosita está sentada y Santiago se dirige a ella, y como está planchando, la saca a bailar. Y entonces, ¿cómo va a sacarla a bailar a la chica que está planchando? Tiene que agarrar la tabla. Y entonces nosotros dijimos el final así. Así que eso de que estaba planchando porque no bailaba, Bueno, pero lo han bailaba, interpretado como muy bien, cosa de vamos bien. planchadora. Está planchando, entonces el tipo... Ahora no quiero decir quién es para no matarlo, porque pobrecito, creo que se ha muerto ya. Pero Y es su una cosa recuerdo, auténtica. y su recuerdo de los chicos crecen con Bueno, Arata. lo del chico que hizo con la gata fue una cosa fantástica. ¿Por Resulta qué? que Arata estaba haciendo obra de Goicoechea y Cordone, Malfatti Insausti, una punta de piezas cómicas de esta un poco bufas, ¿no? Entonces un día le escribimos una pieza a nosotros los chicos que fuimos a leérsela, a él le gustó mucho y la leímos. Y el día que estaba leyendo la pieza, yo vi que terminé el primer acto, el segundo, el tercero, y todos los cómicos, toda la compañía estaba con una cara larga así. Yo, generalmente, cuando leemos las obras, se felicita al autor, se le dice muy bien, a pesar de que es una cosa de compromiso, a veces no le gusta y lo saluda al autor, ¿no? Sí. De cajón. Como adeudo. Claro, joder. Pero resulta que en este momento todos estaban ahí con una cara larga, y le digo, bueno, la obra me gustó, le digo a Damel, me voy acá. Entonces yo acá te digo, che, parece que la obra le gustó, y acá, ¿sabes? Parece que no. Dicen que es un drama. Y no, no es un drama, es un grotesco, es un género que tiene las dos cosas. Dice, no, pero es El un género drama. que Y aquí- elogiaba a Víctor Hugo. Claro, y aquí se están haciendo una cantidad de cosas cómicas, todas cómicas, y acá está haciendo un drama, no va a venir nadie, 20 días. Entonces resulta que la obra se estrenó y fue 2 temporadas, Sí, 2 700 representaciones. Yo todavía guardo el programa de cuando yo la vi.
Ya aquí nomás con 421 representaciones. 590 fueron. 590 fueron. 600, creo, más o menos. Yo la vi la tarde del miércoles 15 de diciembre de 1937. A ver, yo me acuerdo, Alto y Tempio. ahora si me deja poner, me acuerdo una Los cosa... chicos crecen y los grandes también. Una cosa que me contó Arata, Sí. una noche cuando estábamos por estrenar Los Chicos Crecen, que estábamos todos muy nerviosos. ¿Qué pasó? Me Cuéntelo. contó una cosa muy interesante. Me contó que en Italia habían hecho un concurso, ¿no?, de obras breves. Y habían participado una cantidad de autores, ¿no? Y la obra tenía como condiciones esta, de que tenían que escribir un drama con 5 palabras. ¿Y eso? Y eso que se presentaron como 700, 800 autores. Y se sacó el premio Roberto Bracco, que era un autor italiano. ¿Y cuáles eran las 5 palabras? Y las 5 palabras eran estas. Decía así el libreto, ¿no? La escena representa una salita muy bien puesta. Una lámpara Bayur, con una luz tenue, todo media luz, lo del tango, y hay una pareja encima de un sofá. Dice, ¿no? Al levantarse el telón, dice, están los dos muy amartelados, él la besa, ella lo besa, ¿no? Y de pronto se abre la puerta del fondo y aparece un hombre vestido de negro con un revólver. Ve a la pareja y tira 2 tiros, ¿no? La mujer cae muerta. El hombre pega un alarido, Sí. ¿no? Y entonces el tipo que está en la puerta se queda demudado y dice, disculpe, me equivoqué de piso. Y eso sacó el primer premio. Formidable. 5 palabras. 5 palabras y una ironía mortal. Es un drama. Yo sacó el primer premio. Yo me lo contó Arata. Arata, ahora que D'Artés recuerda de Rosario, usted tuvo por Azul también. Azul fue una de sus experiencias antes de llegar al Boedo, Sí, ¿verdad? Antes de inaugurar el Boedo. estuvimos trabajando 3 meses ahí. Pero en cuéntenos Azul. esas experiencias del Boedo. El Teatro Boedo, iniciado por ustedes, Sí. ¿qué hacían ustedes? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo era un día, un domingo del Boedo, por ejemplo? No, ¿Cuántas funciones hacían? y ¿O se de algún hace- teatro así, cercano, de aquel entonces? Sí, de aquel entonces, el año anterior con De Rosas, Sí. hacíamos sección a las 3, empezábamos a las 3 de la tarde, otra sección a las 4, a las 5, a las 6. A las 6 iba una obra en 3 actos. Por lo general era una pieza seria que la hacía De Rosas. Entonces la primera la hacía yo, a las 9. A las 10 iba una sección y a las 11 iba otra. Teníamos domingo de hacer 16, 14, 18 años. Era un precursor ¿Cómo del ahora? cine continuado. Cobrábamos las primeras secciones de la tarde de los domingos 20, 30 y 40 centavos. La sección Bermú, 1 peso. Y después por la noche cobramos 40 centavos la sección. Habíamos aumentado el precio los domingos. Y los Pero es que el sábados. piso antes valía $1. Así es. Eso es lo que hay, ¿no? Y la gente se Yo olvida. estrené una obrita en Albuedo. Sí, de derecho de autor cobré 200 pesos. ¿Cuántas ¿Y representaciones? qué hizo con los 200 pesos? ¿Eh? fue a Europa? Me compré un departamento. Ahora, usted me Recuerdo. permitiría una cosa. Sí, dígame. Nada más que Dígame. una cosa. Ya que estamos en el Buedo. Un homenaje, un recuerdo a Pedro Zanetta. ¿No es cierto? Un actor que hizo un baluarte del Teatro Buedo, que se mantuvo allí durante muchos años haciendo buen teatro, teatro criollo, teatro argentino, que no se hace ahora, eso que ya, que en realidad ahora se toma whisky argentino, pero no se hace teatro argentino. Bueno, y Zanetta, yo recuerdo perfectamente que hizo como Los Robles, una obra más de 2 años. Y cuando él se vio obligado a dejar el teatro por una imposición del empresario, en el barrio hubo una especie de rebelión. Se formaron 2 bandos, uno que lo defendían a él y otro que lo defendían al empresario. Fuentevejuna. Fuente Sí. Ovejuna. Qué lindo. Qué lindo, hasta eso. Bueno, ese era cuando el teatro tenía ascendiente en el Claro, pueblo. claro. Y el pueblo lo defendía al teatro, porque era teatro de él. No era un teatro El teatro ni era el eco del subalterno pueblo, ni claro. espurio, ¿no?
Entonces era el teatro criollo, ya no digamos argentino, teatro criollo. Sí. Era una parte nada más, un homenaje Bueno. al pasado. Muy lindo. Ahora recordando esto con Enrique, con De Sí. Rosas, en el Excelsior, en la semana, el lunes, martes, no había descanso, no había nada, entrábamos a la 1:30 de la tarde Sí. y salíamos a las 4 o 5 de la mañana, porque ensayábamos después de la función y todo. No, no, súmelo. Y los sábados y domingos, sobre todo el domingo que habían tantas secciones, Sí, imagínense, no teníamos tiempo a la comida, a pensar en comer ni nada. claro. Y entonces nos traían de un restaurante que había en aquella época, creo que todavía existe, el Chanta 4. Santa Cruz, sí. Sí, nos traían, sí, algunos bifes, algunas cosas para reponer fuerzas. Y una noche iba, una sección Bermú iba Barranca abajo. Y en la pausa que hay en el final de la obra, en que el viejo gaucho toma el Zoilo. lazo, don Sí, Zoilo, Zoilo. lo tira ahí al rancho, al techo del rancho, Sí. que hay un saliente y que hay un nido de hornero que engancha el lazo y dice, quiere arrancar y el nido no puede sacarlo, dice más fuerte el nido de un pájaro que el nido de un hombre, por su tragedia. Bueno, hay una pausa enorme, el tipo va a la muerte, su espíritu ya está muerto, ¿no? Ya arrojó el lazo, toma agua, quiere silbar, no puede, se acerca, es una agonía en movimiento, ¿no? Una pausa muy grande. Entonces, Y habían traído del Chanta 4 en ese momento los bifes. y entonces, Y el trapunte. No. Y en esa pausa enorme que tenía Enrique, que estaba maravilloso, estaba uno de los actores buscando la gente, porque ya tenían los bifes, los habían traído. Y Pelucci, finadito, pobre, y Perelli también. Vete a buscar por los camarines, no ve a nadie, abre la puerta del escenario y eso estaba en tinieblas, en esa pausa enorme, creyó, y con esa voz de trueno, Perelli, vení, que han traído los bifes. Imagínese la fiesta que fue en el público. Fue una carcajada. Eso me hace acordar una cosa que le pasó al finado Rosich, que trabajaba en el teatro Buedo, creo que fue. Estaban haciendo una obra de Gerardo López llamada La Santa. A ver lo que le pasó a ¿Quién? Rosich. ¿Qué le pasó a Rosich? Y bueno, y estaban en el final de la pieza, Sí. ¿no? Y resulta que hay una pausa larga también, y está todo oscuro. Y entonces en el final dice el protagonista, dice, entre paréntesis, resulta que habían puesto un electricista nuevo porque el otro estaba enfermo con gripe. Y habían Sí. puesto uno ahí momentáneo, ¿no? Y estaba en las baterías con la luz. Y en el momento final dice el protagonista, dice, el final de La Santa, señor, dice, dame luz para salir de esta oscuridad terrible. Y el electricista va y prende toda la batería. Está muy bueno. Qué lindos momentos así inolvidables del teatro cuando se hacía Bueno, hay una a anécdota puro corazón. maravillosa. A puro corazón. Arata, Cosas maravillosas. ¿y cuándo comienza la compañía famosa? Arata, Simari Franco. Sí, después estaba yo en el Boedo, entonces estaba en el Boedo, haciendo obras que se representaban de género chico, que hacía Muño, sí. que hacía la compañía Vittore Pomar, y entonces yo las hacía en el Boedo. Y venían los autores, ya había cierta vinculación, hasta que la compañía de Vittore Pomar, que estaba en el Nacional, pasó al Teatro Ópera. Entonces, Carcavallo formó compañía. Y vino un día a mi camarín del Boedo, a mí me dio una temporada muy linda, estaba con Brieva, había un elenco lindo, muchacho joven y lleno de entusiasmo, y las obras discretamente puestas, me gustaba el espectáculo. Y vino Pelay con Carcavallo, Ivo Pelay, el autor. Y Carcavallo estuvo viendo, me vio trabajar, me dice, lo felicito, veo que hay un buen actor, yo estoy formando compañía, y me gustaría que usted me acompañara,
en fin, estaría dispuesto a venir al Teatro Nacional, y yo le digo, ¿cuándo? Dice, ¿cómo cuándo? Sí, ya. Le digo, ahora, vamos. Me dice, no, espérese, vamos a conversar, no hay nada que conversar. Le digo, yo termino cuando... Pero le va bien sus cosas, no se preocupe, yo quiero ir al centro. Quiero que me conozca el público de Buenos Aires. Lleno de entusiasmo. Y condiciones las que usted, en fin, le digo, deme un poquito más, le parecía, no, no está bien, que bueno, la cosa era ir al centro y debutar. La compañía... Se arregla, eso sí, pasa. La ¿Sí? compañía se llamaba Aratas y Marifranco. Y la noche del debut salió Carcavalo, que era el director de la compañía, y saludó al público, agradeció los aplausos, los autores, todo el mundo, y me abrazó a mí, en fin, me dio un abrazo muy cariñoso, y en el abrazo me dijo al oído, le aumento los 300 pesos que usted me había pedido. Está muy bueno. A propósito, Arata, usted me lo contó. Tiene mucha gracia. Tiene mucha gracia. Eso, del rubro. Aratas y Marifranco. Cuando un tiempo después, 1, 2 años o 3, usted conoció a un político y se enfrentó a un político. Sin hacer nombres. Sin hacer nombre. Y entonces le dicen, señor fulano, por político, ¿lo conoce al actor? Y dice, sí, cómo no. Le extendió la mano y le dijo, el señor es Aratas y Marifranco. Para él, Los tres en uno. Los tres en uno. Usted es Aratas y Marifranco. Sí, sí. Era aquel como aquel que decía, no, yo conozco los héroes españoles de primer agua. Sí. Ramón y Cajal. Sí. Eran dos. Eran dos. A propósito de los cómicos españoles, yo me estoy acordando de una cosa acá, de un tipo que tenía que hacer se había descompuesto un actor en una compañía española de estas de verso, ¿no? Sí. Y resulta que tenía que decir 2 palabras al final un actor y no encontraba ninguno, y le dice un traspunte que había. ¿Y usted se anima a hacerlo? ¿Cómo no, señor? Mire que es una cosa muy fácil, son muy pocas palabras. Y dice, sí, cómo no, lo voy a hacer. ¿Y qué tengo que decir? Y si ahí al final, dice, cuando muere el rey, usted tiene que entrar y decir, señor, muerto está, tarde hemos llegado. Y el tipo, sí, pero nada más que esto, yo lo voy a hacer muy bien. El tipo se fue. Y estuvo toda la tarde aprendiéndoselo. Decía, señor muerto está, tarde hemos llegado. Señor muerto está, tarde hemos llegado. Señor muerto está, tarde... Se fue a comer, señor muerto está. Sí, sí, perfecto. Toda la noche. Perfecto. Pues y al final resulta que cuando terminó la función, el tipo estaba siempre con esa cosa, y dice, lo empujaron así, ya estaba la hora, y dice, entra, entra. Y el tipo entra, y dice, señor muerto, esta tarde hemos llegado. Se equivocó del puntito, la coma. Arata, cuando la época de San Martín, usted tuvo también un episodio así bastante dislocador con una huelga de actores, ¿verdad? Recuérdenos eso porque eso fue fabuloso. No me acuerdo yo eso. ¿No fue de maquinistas? Ah, no, hemos hecho de todo. Sí. No, lo que voy a recordar esto, que creo que va a ser más eficaz, en los comienzos siempre, claro. Iba yo de actor cómico, porque Enrique de Rosas se había contratado con Arellano y tenía que hacer una temporada en Montevideo. Entonces, Casó me recomendó a otra compañía y me tomaron enseguida, porque ya tenían referencias sobre mí. Y el sueldo indicado era primer actor cómico, 150 pesos. A los 20 días de actuar, no se pronunciaban, ¿no? Entonces, los muchachos de la compañía me dijeron, y anda, pedí algo, así después pedimos nosotros. Y yo me atreví. Después de la función voy y le golpeo el camarín al director, que no debo nombrarlo porque, pobrecito, se ha hecho... Por piedad. Sí, sí. Bueno. Y dice, ¿quién es? Soy yo, Arata. Entra. Dice, ¿qué querés? Y los ojos así, saltones. ¿Qué querés? ¿Habla? ¿Qué te pasa? Y yo cohibido, no sabía. Le digo, si puede darme 10 pesos. ¿10 pesos? ¿Estás loco vos? Sale acá, te va a dar 10 pesos. ¿Te sentís Saconi? No me dio nada. Lo de Pirandello, ¿recuerda cuando usted estrenó
el gorro de cascabeles, tiene mucha gracia. Cuando esa traducción la firmó un periodista, esas cosas que no sabía italiano. Y entonces llegó Pirandello y Escobar, con ese espíritu travieso de él, buscándolo al traductor para presentárselo a Pirandello. Porque el traductor, que vive, ¿no?, que anda por ahí, no sabía una palabra italiano, y lo quería enfrentar con Pirandello, el autor de la obra, que firmaba la traducción y que no sabía italiano, porque la había hecho otro. Ni siquiera buongiorno, ni prego. Nada. Con decir prego se puede viajar por toda Italia. Ni buonasera, nada. Pero además, o antes de este recuerdo de Pirandello, que va a ser tema de otro momento, Sí. ¿por qué entre ustedes tres no nos dan una idea de lo que eran aquellos grandes actores Sí. de antes de Arata? Parravicini. Parravicini, por ejemplo. Díganos cómo era Parravicini. Por ejemplo, con esa cara de diablo que tenía. Tenía una agilidad mental que impresionaba. Una simpatía. Electrizante era. Salía a escena y conmovía, ¿no? Ponía al público inmediatamente en situación. Pero hacía cosas de locura. Salía a escena, pero muchas, cientos de veces, ha salido a escena sin conocer Nada. su No sabía el papel libro. y sin conocer la comedia. No diga. Sí, señor. le improvisaba todo y hacía Improvisaba todo y el que lo movía era el apuntador. Le decía, tiene 40 años, es italiano. ¿Ah, italiano? Sí, italiano sí. Bueno, para sí, está bien, siga así que va bien. Le decía, siga así que va bien. Bueno, ¿qué hago? Dice, usted es el marido de la que va a entrar ahora. Usted es el marido. Ah, qué lindo, dame letra. El otro le daba letra, iba hablando, componía el tipo, hacía todo en escena. Sin haber visto, sin haber ensayado una sola vez su personaje. Lo llenaba de comicidad, ponía su gracia personal, sus chistes y hacía éxitos. Y además una cosa, que Impresionante. hacía una obra una noche, inventando, y como el día siguiente no se acordaba de lo que había puesto, hacía otra cosa. Hacía otra cosa. Así tipo, pero la Con la letra noche era hacía otra letra una porque no se comedia acordaba distinta. Pero nunca la escúcheme, letra. Arata, hasta el tipo ignoraba, desconocía hasta el tipo. Completamente. Así que si el apuntador decía que usted tiene un bigote... Sí, ya macizo, le decía. se lo borraba No, directamente. iba al camarín y le decía, póngase ese bigote, a ver, porque esa peluca, ya le habían encargado, se ponía peluca y bigote a escena. Llegaba justo para salir a Y escena. no ensayaba nunca. Nunca. Pero era un señor, ¿no? Ah, sí. Si hubiese tenido disciplina, hubiese sido una de las figuras universales, ¿no? Universalmente. Pero él cuando quiso hacer obra seria, teatro serio, Sí. lo hizo. El Lo Café hizo. del Marsellés, que componía un magnífico francés, un Marsellés, Sí. dramático, papeles. Sí. Y en la época en que trabajó con usted, Podestá, Pablo. Podestá, ¿cómo era? Pablo era Pero era un impresionante. actor dramático más que Dramático. Y Pero- cómico. Y cómico. Yo lo vi hacer Cómico. una revista, lo vi hacer a Pablo Sí, Podestá, sí, una sí. revista. Hacía un chico de escuela Sí. con lapicita. Sí, El señor. Está usted Fue el también debut nuestro con De con- Rosa. Pablo Podestá de Rosa De Rosa. Zarata. sí, Y él señor. salía haciendo un chico de chiquilín. escuela, sacaba la lengua, la maestra y disparaba un cómico. Y estaba graciosísimo. Graciosísimo. En el momento de la compañía con ustedes, ¿ya Después- estaba todavía lejos de su enfermedad o ya tenía los primeros síntomas? No estaba cerca de su enfermedad. No, después Lo fue de un año comprendimos cuando se- después. ¿Por qué? Le un hablaré detalle. primero como su labor de actor. Impresionaba, ¿no? Impresionaba su emoción. La emoción que transmitía. A nosotros nos tenía en escena con unos nervios que no podíamos estar con él. Tenía una escena en la otra noche en los Corrales, de una obra de Bacareza, que debutamos con ese y con la revista que usted dice, que iba a foro, había matado un hombre, iba a foro, un tipo que había salido de la cárcel, por desgracia mataba a uno, y él mismo iba a foro, tocaba el pito para que viniera la gente para que se lo llevara. Bueno, toda esa escena, le juro que era electrizante, nos dejaba enfermos a todos. Oh, una escena brutal. Ahora, tratándolo, era maravilloso. Era un chico grande.
Sí, sí. Y un temperamento de artista. ¿Y cuándo? Él cincelaba, tomaba... Tocaba música, tocaba músico, escultor, todo. ¿Cuándo, Arata, comenzaron ustedes, sus compañeros de tablas, a percibir que él ya no estaba bien? Un día estuvimos 3 meses juntos y eso ya nos separó. Un buen día desaparece del teatro. Teníamos ensayo a las 2 de la tarde y desaparece el hombre del teatro. Lo llamamos a la casa, veíamos que tardaba, no estaba en la casa. El ñato de Fino, que era su administrador, su hombre de confianza, no sabía dónde estaba. La señora tampoco. Bueno, el hombre había desaparecido. A la semana volvió, se había ido de cacería. Dice, ¿y qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido, muchacho? ¿Me extrañaron? Estuve de cacería, me llevé 1000 tiros. He cazado 500 y tantas perdices. Venía contento los días que había pasado. Claro, uno lo admiraba, había otra modalidad. ¿Cómo podíamos pensar nosotros de que ese hombre, en fin, era un síntoma ya de su enfermedad? Claro, nosotros lo admirábamos, creíamos que era una genialidad, una genialidad de un gran actor. Pero ese tipo de evasión ya significaba un proceso de evasión posterior mental. A los 3 meses en Rosario, salió en gira, fue a Bahía Blanca y en Rosario, haciendo Barranca Abajo, que estaba maravilloso. En esa obra, la gente empezó a notarlo, los compañeros, porque no recordaba la letra de la obra que estaba haciendo y ponía diálogos y letras de otras comedias que había hecho. Terminó la obra, se vistió, el hombre se fue y al otro día ya avisaron al teatro que no iba a poder trabajar. Delirio de grandeza. ¿No? Delirio de grandeza. Megalómano. Le daba por regalar su ropa, regalaba los chalecos. Y comentaba que se venía a Buenos Aires a ver al presidente de la República porque quería formar una gran compañía para ir a trabajar al Congreso. Entonces se le llamó inmediatamente por teléfono al doctor Gonzalo Bosch. Vino a Rosario, habló con él, le dijo, como no, vamos a Buenos Aires, yo tengo amistad, vamos a ver al presidente. Qué curiosa esa dramática paradoja de regalar chalecos. Chalecos. Él que ya casi estaba precisando, desgraciadamente. Sí, regaló. El traje entero no, regalaba los chalecos. Qué idea, ¿no? Y Ducás, aquel galán, gran galán. Ducás fue nuestro gran galán. Que era horrible, era feo. Era feísimo. Lo llamaban el Bargí argentino. Sí, de Bargí. Picado de viruela, pelado, feo. Elegante, tenía elegancia. Pero salía escena, muchacho porteño. Esposo de era rosarino, ¿no? Fue periodista, Rosario. Muchacho muy culto, muy interesante. Porque ahora se usan los galanes feos. Que lo digan salía escena las y era, chicas que nos era escuchan. maravilloso. Es la cara neorrealista la que se usa ahora. Pero en cambio en aquel momento... En la escena de las burlas. Con Bataglia. Con Guillermo Bataglia. Estaban los dos maravillosos. Con Parravicini estaba muy bien Ducás, haciendo Gorrión y Palito. Sí, están en París también. Salían los dos de frac. Estaban en París. Muy elegante. Arata, ¿y usted, cómo hace un personaje? ¿Cómo lo va incorporando usted mismo? ¿Cómo le da vida? ¿Cómo le da trajes, chalecos? El señor cosas? Me lee una comedia, su comedia, me lee Los chicos crecen y yo me maravillo. Veo la comedia, veo los personajes y veo la comedia, la veo en escena, la veo moverse, la veo interpretada. Ocurre en mí lo que en otros actores es distinto. Hay actores que lo primero que hacen es estudiar la letra. Dice, estudian la letra y dice, después ya lo demás viene, ¿no? Yo, si no tengo antes el personaje, si no siento, si no empieza a vivir en mí el personaje, no puedo estudiar. No puedo saber la comedia.
tengo que ubicar todo eso. ¿Usted lo estudia sentado, tranquilo? No, ¿O lo estudia no. andando, Andando. espiando? De Hagamos noche. aquí una especie de noche remero de cómo lo hace. Me paseo en mi casa. Paséese. Sí, Paséese Me ahora. paseo- Hágame cuenta que tiene usted un personaje. No. ¿Cómo hace un personaje Luis Arata? Con el papel, ¿no? Entré en casa, camino, me muevo, leo una escena, la leo, la estudio, la dejo y vengo aquí, la realizo y hablo y me muevo y con uno y con otro. Tengo un balcón grande, a veces la luz de mi balcón da a la calle. Son las 4 de la mañana, muchas noches, meses a veces. Estudio una comedia, otra, estoy trabajando. Tal es así que un buen día vienen de la policía a mi casa por la tarde a preguntarme qué pasaba de noche. Creía que era un garito. Claro, veían luz, ese balcón todas las noches con luz. Dice, ¿qué pasa ahí? Entonces yo le dije, vengan de noche conmigo, van a tomar café conmigo y van a ver un loco que se mueve de un lado a otro. Soy yo, le digo, el garito soy yo. Digo, vengan. Bueno, se han reído. A mí me pasó una cosa parecida con Damel, que escribíamos en un departamento que teníamos para escribir, nada más, ahí en la calle Pozo, y escribíamos la comedia. Y claro, cuando nosotros escribíamos con Damel las comedias, nosotros las dialogábamos. Claro. Y uno hacía papel de hombre, papel de mujer, entonces uno decía, y una vez estábamos escribiendo una comedia, entonces decía, porque yo te voy a matar. No, no me vas a matar, no, por infame, qué sé yo qué, y lo decía, sí, porque eso se le... No, qué sé yo qué, y un día los vecinos se fueron a quejar al portero, y dice, pero ¿qué pasa en ese departamento? Allí hay dos tipos que parece que son de la otra ola, porque resulta que uno se hace de mujer, el otro hace de hombre, tanto la noche así, los vecinos acá no puede ser, hay que sacar a esa gente. Claro, y después pasaba lo mismo, yo gritaba. Explicar que estaba escribiendo la En horas de la comedia. noche, que hay tranquilidad en el barrio, imagínense. No, no, señor, nunca. Y después cambiaba de tono y parecía otra voz. Claro, dice, ¿qué pasa? Es un garito. ¿Qué pasa en esa casa? ¿Y cómo llega usted a la composición física del personaje? Incluso al traje... No, el personaje cuando está compuesto interiormente solo se viste. Se va vistiendo solo, se mueve. ¿Se va adueñando de usted Se el mueve. personaje? ¿Se adueña de usted el personaje? Sí, completamente. Como el autor cuando escribe una comedia, no es él el que la escribe. Es el personaje que lo lleva y lo mueve. Lo único que hace el autor a veces es corregir alguna cosa. Yo muchas veces le he dicho a él como autor, le he dicho, mira, en este momento que yo me retiro de escena, mira, esta palabra no la puedo decir. Porque no la quiere el personaje, no puedo decirla, no debo decirla, no, me voy. No, déjame, no, me sobra letra, no quiero. Y No D'Artés quiero. saca Si la estoy palabra. y Yo la se la saco la saca. palabra porque yo me doy cuenta que él no la siente y que No, cree que el personaje tiene me que sobra, hacer el otra personaje cosa. no la quiere. Y otras veces le digo, mira, aquí debo decir algo, mira, porque en este momento en que el personaje me mira, yo tengo que decirte, ¿qué le digo? Decilo porque si no se lo digo yo. Y me dice, no, podés decir esto. Bueno, ya está. Así. Ahora, Vos sos hay uno de los cosas... actores que le pide permiso al autor para decir las cosas, porque hay algunos que te lo dicen y no te piden permiso y hay que ver las cosas que Bueno, dicen. no, bueno, pero estamos hablando en serio. Y hay cosas en los bolsillos. A veces un personaje no juega nada, pero tengo un montón de papeles aquí. Cosas que el personaje las quiere, las tiene ahí. A Claro, veces el tengo bolsillo es un un cajón puchito. desastre. Es un cajón desastre. el Sí, bolsillo, sí, lo ¿no? necesita. Este bolsillo que está arrugado, está agrandado, a veces un poco roto. El chaleco, a veces sí es fumador, el tipo. Esos tipos así, tiene ceniza. Todas esas cosas. Son detalles que tiene el personaje, lo vive, lo necesita. Uno se coloca tan interiormente en el personaje que uno sabe ya quién es el amigo más íntimo de él. Conoce sus costumbres, sus vicios, su manera de tratar, de ser. Lo da el autor y el actor tiene que vivirlo y sufrirlo. Espléndido. Todo eso hay que hacerlo, hay que darlo. Y el público dice, pero mira, pero sí es fulano de... Pero sí es fulano. No lo conocerá Arata, fulano. Y cada uno, cada espectador le da ubicación por la humanidad que uno le da al personaje. Amigos, ¿cómo
Buena obra, se ¿no? interpreta un personaje, cómo se ve y cómo se escribe un personaje a través de los testimonios de Arata, del señor D'Artés, del señor Lemos. Mientras pasamos a otros aspectos familiares, más íntimos de este gran actor y de este gran hombre, hacemos una pausa. Y ahora con sus esposas. Es decir, como usted dice tan emotivamente, con su novia de hace 40 años. Así es. Con la actriz Berta Gangloff. Vete ganando. Pero antes de llegar a este romance de hace 40 años, tan sostenido, tan ejemplarmente sostenido, sería interesante, Arata, que nos dijera esto. ¿Cuál fue su personaje más inquietante? Y el más inquietante, imagínense, ha sido el Ciampa, el gorro de cascabeles de Pirandello. De Pirandello. Esa comedia, yo hacía años que pedía a los autores que me hicieran la traducción porque me interesaba. Yo en esa época leía mucho teatro italiano, entonces me gustó esa pieza. Yo creí que podía hacerla. ¿Sí? Y por fin conseguí la traducción y la estrené un día viernes, que eran los días que se estrenaban, en el Teatro Comedia, ya desaparecido, de la calle Carlos Pellegrini, frente al Mercado del Plata en aquella época. Sí. Y la casualidad, Pirandello, el autor, llegaba al otro día por la mañana, un sábado, llegaba a Buenos Aires a dar una conferencia en el Teatro Odeón y a estrenar una pieza en 3 actos, cuando cesa alguien. Claro, yo, ajeno a todo eso, yo no pensé lo que podía ocurrir después, ni imaginé tampoco el éxito. Yo estoy en la pieza, los críticos se entusiasmaron, tuve una gran prensa, una gran colaboración de los críticos de Buenos Aires, y Giancopol, administrador de los autores extranjeros, lo fue a recibir a Pirandello y llevó todos los recortes, llevó todos los diarios de la mañana. Le dijo, vea maestro, ve qué casualidad, que anoche se estrenó en Buenos Aires por un actor argentino, fue la tal Arata, se estrenó el Berretto a Sonai, el gorro de cascabel. Y ha sido un éxito porque, en fin, le hacía la traducción de todos los artículos. A las 10 de la mañana, 11 de la mañana, me llaman a la casa. Del hotel tal que Pirandello quería que fuera a almorzar con él. Yo lo tomé en broma. Porque No lo creyó. mi compañero de cartel, la compañía como siempre era Arata, Simari y Franco, y Simari a veces tenía cosas graciosas. Yo dije, bueno, esta es una broma de Simari. Y le decía yo a mi sobrina, le digo, mira, no le hagas caso, colgale el tubo. Digo, ¿qué es Simari que está bromeando? Lo está imitando a Pirandello. Digo, colgale el tubo, no le hagas caso, sé que está bromeando. A las 4 de la tarde voy por el teatro e viene Giancopol e mi dice, Arato, tu mi hai fatto fare una brutta figura. Oh, Dio. Il maestro voleva stare a pranzo contigo, no has venido a comer, te iba a invitar a comer, que esto que lo otro, no has venido. Y yo le conté lo que me parecía que era una broma. Y me dice, bueno, esta sera viene al teatro. Le digo, no, por favor, sí, esta noche viene al teatro a ver la función. Bueno, imagínense, se levanta el telón de la pieza de él, el palco avancé, estaba con los autores y críticos argentinos en el palco, y viene mi salida, lo vi a ese hombre en el palco, el autor, con todo su prestigio, con toda su fama. Tuve un segundo que fue entre la vida y la muerte, ¿no? Fue
un hilo de hielo que cruzó mi cerebro, ¿sabes? Un abismo. Un abismo, reaccioné, lo miré, dominé mis nervios y empecé la comedia. Y me alentó, me animó mucho cuando vi por momentos que los miraba a los autores, a los críticos nuestros, y movía, Asentía. asentía lo que yo estaba haciendo. Entonces eso ya me animó y fui reaccionando y fui entregándome y dando y dando y dando. El primer cuadro lo pasé muy bien y el segundo, ese final tan terrible que tiene, cuando le dice a la actriz, dice que para salvar mi situación, de que la gente no pueda pensar que yo soy un consentido, usted debe ir a un manicomio. Usted debe pasar por loca y todo se arreglará. Su marido quedará bien y yo quedaré bien en mi hogar con mi mujer y con el pueblo. Así que usted lo que debe hacer es ir al manicomio. Yo al manicomio sí, al manicomio debe ir. Que la lleven al manicomio, está loca, loca, rematadamente loca, está loca, 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 me sentaba yo. Bueno, quedé yo quizá un minuto o dos sin poder moverme en el sillón, el telón caía, subía, iba, y bajaba y subía. Y emocionado el autor, también de pie, y extendió sus brazos, estaba en el palco, avancé, yo fui hacia él, nos abrazamos, me besó, sentí sus lágrimas, y él habrá sentido las mías también. Y el público de pie participaba de nuestra emoción, de todo. Qué hermoso. Fue una noche maravillosa, fue el espaldarazo para mí como actor. Qué noche inolvidable. Ahora, todas las cosas que dijo Pirandello, que fueron maravillosas para mí, permítame que no las diga. Déjeme tener un poco de pudor. No, sin embargo, usted no debe creer que son suyas, Arata. Debe decirlas porque no le pertenecen. Pertenecen a la historia del teatro argentino. ¿Qué le dijo a usted Pirandello? Sí, pero no podría darle... No, sí. ¿Qué le dijo a usted Pirandello? Es que yo nunca me ha gustado hablar bien de Es que Arata. no habla usted de Arata, está hablando usted de un actor argentino que interpretaba El gorro de cascabeles. Bueno, en Así pocas que... palabras dijo, en fin, que un país que tenía un intérprete de esta magnitud, era un país rico en cultura, y que los autores debían trabajar para un intérprete así, que esta comedia había sido estrenada en Europa por 5 grandes actores y que nadie estaba a mi altura. En fin, no sé, cosas que no. El pudor me detiene. 6 actores en busca de un autor. Y por supuesto, el más condecorado por el elogio de él había sido usted mismo. Sí. De esto nos alegramos todos. Después lo traté mucho, estuve muy cerca de él. ¿Cómo era Pirandello? Ah, divino, divino. A pesar de su vida un talento trágica. maravilloso, un talento brutal, era un hombre sencillo, humilde. Me estimaba, me quería más de lo que yo merecía. Yo creo que en ese amor, en ese afecto que tenía él para mí, el personaje o la pieza me acariciaba, me decía mio Ciampa, mio ragazzo, había algo en su vida, ¿sabe? Algo en su vida que yo lo imaginaba en esos momentos, porque era demasiado afecto. Unía la admiración, el cariño hacia mí con algún otro momento de su vida. Es que era un hombre cuya tragedia seguramente fue lo había terrible. llevado a dar y a buscar amor. Sí, fue un hombre Amistad. muy feliz, era un hombre feliz, tenía un hogar maravilloso, 3 hijos, 2 varones y una nena. Él Y de estaba pronto, cerca de los 60 años, un hombre cultísimo, se había doctorado en muchos países, se doctoraba en cada país para aprender su idioma, imagínese, aprendió el alemán, el inglés, todos los idiomas. y de pronto No, el rayo de la fatalidad. Sí, él recibía una pensión de su padre, que era un gran industrial. Un día, un incendio devoró toda esa fortuna y quedaron en la miseria. Y él
porque él hacía colaboraciones, colaboraba en todas partes del mundo, en todas las revistas, diarios, pero nunca pensó en que se veía la necesidad de pedir que le abonaran alguna cosa Para poder vivir. Para poder vivir. Un drama. Un drama. Después de esta gran desgracia, la mujer, la pobre señora, de disgusto, se vuelve loca. ¿Y hubo alguna escena tremenda? Le tomó celos. ¿Hubo alguna escena Le tremenda? tomó celos con la nena, con su criatura. Sí. Un día la sorprendió a su señora con la navaja de afeitar. Se había acercado al lecho donde descansaba la criatura para degollarla. Él la ve en ese momento, le dice, cosa fai? Ella le dice, aspetta, espera. Él fue, le sacó la navaja. Cuando estaba acá. Si ya estaba cerca de esa criatura. Bueno, él, dentro de su Terrible. miseria, lavaba la ropa, vestía a sus hijos, los llevaba al colegio, atendía a su mujer. En ese mismo tiempo recibe de un gran periodista, de un gran diario de París, pidiendo no solo a él, sino a autores importantes del mundo entero que necesitaban para inspirarse, para poder escribir sus comedias. ¿Cómo se inspiraban? Y algunos decían, yo, en fin, fulano, yo estrené tal comedia, la escribí estando en la villa, tal, en mi villa, en el campo. Otro necesitaba viajar, hacer un viaje largo, por mar. Otros iba a la montaña, otros iba al campo. Otros se recogía en su casa. Y le preguntaron a él. Y dice yo, pasando toda esa tragedia de su mujer loca, de sus hijos así, que los vestía, que los llevaba al colegio, esa vida de angustia, de amargura, de dolor continuado, sin horizonte ninguno, sin esperanza ninguna, escribió uno de sus mejores libros, Fu Matías Pascal. El difunto Matías Pascal. El difunto Matías Pascal. Una de sus mejores obras. Qué maravilla de creación. Maravilloso. Y qué talento, qué cultura maravillosa. Conversaba con usted con una sencillez única, con una humildad que reflejaba su cara, un corazón inmenso tenía. Daba la impresión de que era un cerebro que se movía. Lo mismo conversaba con la misma naturalidad que yo lo hago ahora, hablando de 5 siglos, 10 siglos. Daba vida a los personajes, a los climas, a todo, con una naturalidad maravillosa. Con esa fineza del alma como para que no se notara. El viaje que hizo él de Italia a Buenos Aires, escribió una comedia para el cine que se titulaba Acero, hierro, ¿no? Acero se llamaba. Sí. Vea qué contraste a toda esa miseria, a todo ese dolor, a toda esa angustia. En el viaje escribió esa comedia en 15 días de viaje y le pagaron en Norteamérica $200.000 por eso. Arata, Qué contraste. además de Pirandello, usted ha conocido personajes memorables, personajes de un relieve mundial. Sí. En nuestro álbum, para que nuestros amigos vean también esta noche, está María Melato, por ejemplo. Sí. En María dos palabras, váyanos usted definiendo cada uno de los caracteres de estos personajes amigos. ¿Cómo era María Melato? María Melato era toda dulzura, todo amor, toda pasión. Una mujer interesante, cultísima, maravillosa, humilde, cariñosa. Eduardo Marquina, que también se lo ve a usted Sí. con él en un momento así de Otro- intimidad, otro. con su robe de chambre lunares, como Sí, corresponde sí. a un porteño que se precie. Sí. Además, Sí, estaba en un fular vestido así, especial. porque estaba haciendo, estamos en el año 37 o 38, ahí haciendo la obra de nuestro amigo D'Artés, Los chicos crecen.